Esta que era una niña de cera. Gabriela Mistral vuelve a su tierra. Ella conoce todo, sabe todo, habló de todo. Que si hubiera vivido en este tiempo sería diferente la cosa. La persona que no se ha acercado a la obra de Gabriela Mistral se va a llevar sorpresas de que le puede funcionar muy bien para entender el mundo de hoy. El Premio Nobel de Literatura. Está en Antofagasta, está en Punta Arenas, ¿no? Está en los Andes. Es como una especie de misionera, diríamos, respecto de la importancia de la educación. 3 días de constante circulación. La carrera de Gabriela Mistral se forjó afuera y nos llegó tarde a los chilenos, nos llegó con el Nobel, ahí nos dimos cuenta de quién era Gabriela Mistral. Yo creo que cuando nacemos, los que vamos a hacer versos, traemos en el ojo una viga atravesada que nos deforma todo lo que miramos y nos hace, para toda la vida, antilógicos y antirrealistas. ...18 de enero de 1957... En Santiago el calor no da tregua. A las 5 de la tarde aterriza el avión Douglas DC-3 de la FACH que trae a bordo el cuerpo de la poetisa Gabriela Mistral. Se llora en Chile por una causa penosa. Dios ha llamado a la diosa a su mansión tan sublime. El Orfeón de la Escuela de Aviación interpreta la marcha fúnebre de Chopin. En tierra la esperan ministros, edecanes del presidente Carlos Ibáñez del Campo, escuadrones de las Fuerzas Armadas, la alcaldesa de Santiago y una delegación de la escuela Gabriela Mistral. Jamás de nuestra memoria de olvidarte, Gabriela. Los niños de la escuela ya no tienen su mairina. Divina se llevó la flor más bella. Yo respiré, lo primero que respiré creo que fue Lucila Godoy, Gabriela Mistral, por mi mamá, mi papá. Mi mamá tuvo relación epistolar con Gabriela. Quería mucho a mi mamá, muchísimo. Entonces la quería como familia. Así que yo toda la vida la escuché. Yo no sé por qué mi mamá no me puso a mí Gabriela. Mis padres me pusieron Gabriela en homenaje al Premio Nobel de Gabriela Mistral que obtuvo en el año 45 en octubre. Y yo nací en noviembre de ese mismo año. Por eso me llamo Gabriela. Después de la muerte de Gabriela Mistral, mi padre inmediatamente empezó a tener los diarios, todos los diarios. Y me llevó a que fuéramos recortando, ordenando por fecha, todo. Y nos pusimos a pegar en hojas. Hojas, márgenes, las estrellitas que se hacían, que no habían tanto recurso como ahora. Se hacían las cosas a mano. En la mesa del comedor, recortando yo por un lado, mi papá tomando los recortes, poniéndolos,
Y una vez ya lleno, todo terminado esto, él lo mandó a empastar. Y cuando estuvo así, se lo llevé a mi profesora. Dice, con esta fecha hago entrega a mi hija Gaby de este libro elaborado con mi colaboración. Ese es de mi padre, que ya murió. Lucila Godoy Alcayaga nace en Vicuña, en pleno Valle del Elqui. Su infancia pobre está marcada por la presencia de su madre y de Melina, su hermana mayor, quien la lleva de la mano al mundo de la educación. Desde entonces, su pequeño pueblo será al mismo tiempo el mejor y el peor lugar para crecer. Antes que llegue el polvo, mire corriendo. Crecer en ese ambiente también la llena de un nivel de pureza, quizás, como de cierta inocencia sobre el mundo, que hace que cuando empieza a crecer un poco más, se empieza a dar cuenta de que el mundo no es tan fantástico como el río que cruza por el valle. Yo creo que ese quiebre inicial de realidad fue muy fuerte y la endurece. Bueno, ustedes se encuentran en la Casa Escuela Museo de Sitio Gabriela Mistral. ¿Qué significa? Que Gabriela Mistral vivía su infancia y a la vez se educa en su propia casa. Acá vemos la fotografía del año 1895, donde la señorita Melina está sentada y Gabriela es la niñita que está de pies, de negro. La profesora le entrega un material a cargo para que le repartiese a su compañera de curso. Entonces ella le repartía el material, pero siempre Gabriela tenía un puntito más. Entonces las niñas entre ellas se decían, oye, ¿la Lucila no nos estará robando? Y está en el colegio entonces trabajando. O sea, no entra pagando como niña normal. Ella entra con un estigma, digamos, de niña pobre. Entonces las niñas fueron donde la directora, la señora Adelaida Olivares, y le dijeron que Lucila le estaba robando el material. Bueno, la señora Adelaida le dijo, yo voy a formar a las niñas en el patio, y a esta le dijo, la vamos a poner al centro del patio. Le rompieron la cabeza, le hicieron tirar su ropa, prácticamente fue un desastre. A su madre le dijo, en realidad tu hija tienes que sacarla del colegio porque no tiene ninguna condición intelectual. Tu hija no va a llegar a ninguna parte. O sea, debes sacarla del colegio y dedicarla a las labores domésticas. Eso es el único fin que tiene esta niñita. Emelina instala una pequeña escuela en su propia casa y allí educa a su hermana. 7 años más tarde, la familia se traslada a La Serena. En una antigua biblioteca de la ciudad, la niña tímida se sumerge por primera vez en el maravilloso universo de la literatura. Y Gabriela cuenta que ahí leyó todo lo que pudo leer, tuvo el acceso a libros de pasta fina, libros que nunca habría podido adquirir ella en su pobreza franciscana que tenía. Sería como tener acceso a internet hoy en día, ¿no? Como que de repente aparece toda esta biblioteca a una persona que ya tenía una curiosidad enorme y tenía un pensamiento crítico. En una antología que se llamó Literatura Coquimbana. Es antologada por primera vez en la región. Entonces, por un lado tienen el fracaso, pero por otro el acceso a un mediano éxito. Entonces ella se dio cuenta que de verdad ella podía, si no transaba contra esto, podía seguir adelante. Y ahí uno se puede dar cuenta de la gran tosudez que tuvo por un lado y la gran visión que tuvo por otra, al entender que tenía ciertas capacidades y que tenía que aprovecharlas. Empieza a trabajar por necesidad, porque obviamente su madre y su hermana ya estaban bastante alicaídas, bastante enfermas, y ella tenía que trabajar y ganarse el pan para las tres. Si bien fue una obligación, también se convirtió después en una vocación. La Serena era tremendamente clasista y tremendamente católico. O sea, se sale totalmente de los cánones. Y estas ideas no católicas las expresa en sus artículos que además
son de carácter político. Ella pide sufragio universal para las mujeres, pide educación para las mujeres. Entonces está tomando conciencia de cómo el clasismo impacta. Instruir a la mujer es elevarla, sacarla de su condición de bajeza en que está viviendo. Eso, una chica, una adolescente que está hablando de eso, en un momento, estamos hablando de 1904, 1905, imagínate lo que significa eso. Son de un pensamiento crítico muy profundo, o sea, sobre la igualdad de género, cosas que al final marcaron la pauta de la discusión de todo el siglo XX y Gabriela Mistral lo está advirtiendo con apenas 17 años. Más porvenir para la mujer, más ayuda. Que los libros científicos se coloquen en sus manos, como se coloca el manual de piedad, y se alzará con toda su altivez y su majestad, ella, que se ha arrastrado desvalida y humillada. Que la gloria resplandezca en su frente y vibre su nombre en el mundo intelectual. Honor a los representantes del pueblo, que en sus programas de trabajos, por él, incluyan la instrucción de la mujer. A ellos que se proponen luchar por su engrandecimiento, éxito y victoria. Entonces denuncia, reclama, deja todo esto por escrito, queda en los diarios, y entonces cuando tiene que salir a buscar trabajo, no la aceptan. Ella postula a la Escuela Normal de La Serena y el capellán se opone a que ella entre y la echa. Esa es su suerte, o sea, no puede acceder a una formación. Tiene que ir contracorriente, escribe y la crítica le enrostra su trabajo y el por qué está haciendo eso cuando debería dedicarse a hacer otra cosa. Una mujer menor de edad, incapaz relativa, escribiendo con autoridad sobre un tema que es polémico, es insolente. Entonces la insolencia de Mistral es castigada. Y lo que dice el capellán que es por sus ideas socializantes. El derecho de disponer de nuestra alma y de nuestra vida, el de obedecer a nuestra vocación, el de gritar sin miedo a nuestros anhelos, el de poseer la tierra, nuestra madre, y el de ingresar en las filas de los pueblos que dictan sus voluntades y aman su propio destino. Ella debió crearse una identidad para superar las críticas en el colegio, la incomprensión. Lucila tenía que ir desapareciendo para darle lugar a esta otra mujer que era la mujer hecha de palabras. En esa época uno se hacía famoso ganando premios, ¿no? y concursos, y ella postula con 3 nombres, con Alma, con Soledad y con Gabriela Mistral. Y son 3 personas totalmente distintas las que escriben cada set de poemas. O sea, podría haber ganado Soledad o podría haber ganado también Alma. Gana Gabriela Mistral. Teatro Municipal. Es el 22 de diciembre de 1914. Auspiciados por el presidente de la República, Ramón Barros Luco, culminan los Juegos Florales santiaguinos. Gabriela Mistral tiene 25 años. Yo creo que ganaron los sonetos de la muerte y Gabriela Mistral se consolida como nombre en torno a los sonetos de la muerte porque cuenta la historia melodramática, ¿no? Tipo Romeo y Julieta, donde Julieta está viva, Romeo está muerto y es tremendamente erótico. Mistral tuvo una visión del mundo amoroso, del mundo del amor desde muy temprano. Ella cuenta que en realidad ella no fue su pareja, ni su novia, ni nada. Era un chico medio perdido que ella le daba consejos y que él tenía una polola y las deudas que asume por esta polola que lo llevan al suicidio. Ahora ella ocupa esa figura para escribir los sonetos de la muerte, armando esta escena como de personaje, ¿no? Arma como un folletín en poesía. No le faltaron galanes ni admiradores de Gabriela Mistral. Era un personaje muy cautivante. Su conversación, su reflexión, su visión del mundo. Era un personaje interesantísimo, por lo tanto debió haber tenido muchas oportunidades de haber tenido más que flirteos amoríos. Y esas nunca las aprovechó y nunca las contó tampoco.
Si tú lo piensas, los sonetos de la muerte es mucha erótica religiosa que ella moviliza en torno a esta figura de la mujer que llora al muerto, que es en el fondo la única forma que una mujer puede mostrarse erótica en esa época, con un muerto, porque con un vivo sería hereje. Pues. No sé cuántos borradores de los sonetos de la muerte existan, pero este es el que donó Laura Rodick en el año 54 para el proyecto de este poema. Además, una mujer que irrumpe en el espacio público como muy pocas, ¿no? E irrumpe sin contar necesariamente con las redes de clase o de educación que podían haber tenido otras, ¿no? Y escribiendo sobre los temas que son duros, diríamos, ¿cierto? Ella sí escribe poemas, pero en realidad es opinante desde sus primeros escritos, ¿no? Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada, que de dormirme en ella los hombres no supieron y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre con el hijo dormido, y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo dolorido. Y de ahí en adelante siempre se firma como Gabriela Mistral. Tras dejar el aeropuerto de Cerrillos, el furgón que lleva la urna con los restos de Gabriela comienza el recorrido hacia el lugar del velatorio. Cerca de la Alameda, representantes de los colegios de Santiago esperan su paso, portando sus estandartes adornados con cintas negras. Mientras Gabriela se acerca a la casa central de la Universidad de Chile, se forman largas filas de gente que esperan despedirse de la poetisa. A bordo del Troley 8 que baja por Irarrázaval, el pequeño Manuel Jofré llega hasta la casa central, de la mano de su padre. A los 9 años y medio de edad yo tuve la oportunidad de estar presente el día domingo, el domingo 20 de enero, por iniciativa de mi padre. Muchos escolares, delegaciones de distintos lados. Eso era como impactante, ver tanta gente joven y de todos los estratos sociales. Allí en ella el país tenía una especificidad. Eso recuerdo haber sentido. Chile allí, la bandera encima del ataúd. Poco comprendida en el tiempo de ella. Que si hubiera vivido en este tiempo sería diferente la cosa. Ahora, distinto es cuando ella venía y se encontraba con el pueblo. Eso era una capilla ardiente. Estaban los cirios allí, había que subir los peldaños. La casa central tenía en esos años unas felpas en las paredes. Habían sacado las butacas, porque eso tiene butacas, es como un teatro. Habían sacado una gran cantidad de butacas que son desprendibles y entonces habían instalado allí el féretro. Entramos a ese lugar que impactaba ver ese salón tan grande, nosotros tan niñitas, y ver eso. Y la pudimos ver un buen rato, tanto que yo hasta el día de hoy recuerdo con qué estaba vestida. Ella estaba con el mismo vestido que recibió el premio Nobel. Con un abrigo color marengo, ni plomo ni negro, con un pañuelo morado al cuello
muy bien puesto, bonito, y un crucifijo en el pecho. Ver la cola inmensa, la fila que había de personas por San Diego, que hay dos versiones. Algunos dicen que llegaba hasta el 10 de julio y otros dicen que llegaba hasta Avenida Mata. Digamos, así era la cantidad de gente que estaba esperando. La gente se volcó a hacer la fila para ver como un artista. Así la veía, o sea, como algo grande del país. Dicen que al morir, la mayor parte de los agonizantes lloran una lágrima, una extraña lágrima que cae con mucha lentitud. Yo creo que la viga del ojo del poeta no se va sino en esa última lágrima del agonizante. ¿Qué misterio unió a Lucila con su gente a pesar de la distancia? Gabriela recorrió el país escribiendo y enseñando. Su rol de educadora comienza a ser reconocido por su pueblo. Está en Antofagasta, está en Punta Arenas, ¿no? Está en los Andes. Es como una especie de misionera, diríamos, respecto de la importancia de la educación. Alfabetizó gente, dio conferencias, hizo cosas extraordinarias, maravillosas. Para pensar Chile, ¿cierto? Y la necesidad de su gran transformación. Y cada lugar donde iba, había muchas noticias en los periódicos del lugar, y cuando se despedía también había muchas notas de despedida, añorando al personaje que se iba, dando cuenta del valor de su paso por la ciudad o por el pueblo, por donde fuera. Entonces eso demuestra que ella fue dejando una huella. Hubo una gran cantidad de chilenos que sintió un profundo afecto por ella. La red masona es la red que a ella la destaca. Y los masones son una red internacional donde se publican sus escritos a nivel internacional. Entonces, ella, el año 21, le publican Desolación, no en Chile, sino que en Nueva York. Y son los profesores de lengua castellana de Estados Unidos que la destacan, profesores universitarios, o sea, doctores en lengua, que la quieren destacar y premiar, porque encuentran que su poesía es fabulosa, y así nace Desolación. 1922. José Vasconcelos, gran líder de la Revolución Mexicana, quiere reformar la educación de su país y para ello pide una recomendación a sus hermanos masones en Chile. Y es ahí donde le dice, bueno, usted tiene que leer a esta mujer, y le manda los escritos de Mistral. Y le dice, bueno, upa chalupa, véngase para acá. Y le ofrecen un trabajo importante en México y tratarla como una gran artista y una gran educadora. Y parte. Tú miras la iconografía de Mistral de esa época, la de Chile, la del 22 para atrás, y está permanentemente con el rictus en su cara. Mira la iconografía del 22 para adelante. Mistral se ríe. Y eso aquí te demuestra. Ese hombre maravilloso la invitó a hacer la reforma educacional, que hasta ahora está vigente. Y Gabriela iba por los pueblos, ¿no? En carreta, en burro, porque a ella le importaba nada eso. Y alfabetizando a mucha gente y hablando con los grandes intelectuales, porque don José, genial, se robó lo mejor que tenía Chile, decía él. Su viaje a México también pasa por otros lugares, pero de alguna manera se ubica como
intelectual latinoamericana, es reconocida en otros lugares. Es un poco conocida previamente por algunas publicaciones, por algunas cartas que tiene con otros personajes, pero esa primera salida yo creo que es la que llega a reafirmar, ¿no? Luego está su participación en el repertorio americano, su participación en la Liga Internacional de las Naciones. También es muy fuerte porque ella está trabajando en Europa, está trabajando en cultura, está metida no solamente en temas consulares como su cargo diplomático, digamos, sino que está trabajando derechamente con cómo fortalecer las estructuras educacionales. O sea, en 1927, Gabriela vive en Francia. Su medio hermano le pide que cuide a su pequeño hijo y ella acepta. La maternidad deja de ser una aspiración poética y se transforma en una realidad. A Gabriela Mistral, este medio hermano le entrega a este niño y le dice que él no puede continuar con él porque no tiene la capacidad ni económica ni moral para hacerlo, porque está en una situación precarísima y por otro lado no se sentía capaz. Y Mistral le dije, perfecto, yo recibo a este niño pero con la condición de que nunca más me lo quiten. Este chico sí pasa un buen tiempo en internados en Europa porque Gabriela tenía que moverse, no podía estar con el niño. Tuvo una vida muy solitaria este chico, ¿no? Pero fue una vida muy, yo diría, de mucha dedicación de Gabriela desde el punto de vista económico. Le dio todo lo que él quiso, siempre lo mimó demasiado, lo consintió demasiado, porque él no quería estudiar, no quería trabajar, no quería hacer nada. Beglückte Geist sein, denn die Idee und die Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes. Es lebe die National, es lebe Deutschland. Termina saliendo de Europa en el momento que revienta la Segunda Guerra Mundial con una visión muy amplia, con muchos contactos de quiénes son los intelectuales que están ahí, pero también viendo como un poco el bote se hunde, o sea, es muy, muy duro, el choque es muy fuerte para ella. Ahí se va a vivir a Brasil, también es su cargo consular, digamos, es cónsul en Petrópolis. Gin no supera el dolor de los profundos y constantes cambios y a los 17 años decide quitarse la vida. Querida mamá, creo que mejor hago en abandonar las cosas como están. No he sabido vencer. Espero que en otro mundo exista más felicidad. Cariñosamente, tu Gin. Un abrazo a Palma. Moriste con sus ojos en mis ojos clavados, tal vez buscando en estos el misterio que te envolvía, y tus pupilas tristes a espiar avesadas mis deseos, preguntar parecían, ¿a dónde vamos, mi amor? ¿A dónde vamos? Después de la muerte de Gin, Gabriela queda deshecha, porque se sintió culpable de no haber sido a lo mejor una mejor mamá, de no haber contribuido a que este chico fuera por un mejor camino, o de no haber contribuido a que cambiara sus amistades, porque según ella tenía malas amistades, tenía gente que no le hacía bien, y estuvo muchos días enloquecida, muchos días. Le costó mucho tiempo recuperarse, le costó mucho tiempo volver a escribir, le costó mucho tiempo volver a contactarse con el mundo. Y 2 años después, 3 años después, cuando recibe la noticia del Premio Nobel de Literatura, es cuando ya de alguna manera empieza a sacar la cabeza y empieza a revivir. Porque si no hubiera sido por ese premio, seguramente ese gran estímulo ya habría estado muy, muy decadente, tal vez muchos años más. Señora Gabriela Mistral, habéis hecho un viaje demasiado largo para un discurso tan corto.
En espacio de pocos minutos no se podría describir la extraordinaria peregrinación que habéis realizado para pasar de la cátedra de maestra de escuela al trono de la poesía. Para rendir homenaje a la rica literatura iberoamericana es que hoy nos dirigimos muy especialmente a su reina, la poetisa de desolación, que se ha convertido en la más grande cantadora de la misericordia y la maternidad. Os suplico, señora, tengáis a bien recibir de manos de su majestad real el Premio Nobel de Literatura que la Academia Sueca os ha otorgado. Mi mamá iba pasando por la iglesia de Vicuña, por la parroquia, y el cura tenía encendida una radio. Y escucha que le dan el premio Nobel. Entonces mi mamá corre desalada, y ahí entonces las campanas de la iglesia al aire, el desfile en la ciudad, se reunieron en la casa natal de Gabriela, todo el mundo discursió y era una felicidad inmensa. Eso fue muy hermoso, apoteósico. Hjalmar Gullbergs eleganta avslutningsfraser på klingande spanska och svenska skrider den latinamerikanska världsdelens andliga drottning under fanfarer ner till konung Gustav. Usted sabe que Gabriela no vivía acá en Chile. No, si hubiera vivido la habrían ninguneado más que nunca. Pensamos que Gabriela Mistral se va el 20, 22 y no vuelve más. O sea, vuelve en 3 ocasiones así, particularmente. Entonces, porque ella no es parte de lo que está sucediendo en la sociedad chilena. Hubo allí ese maltratamiento social. Ella no tenía ganas de venir a Chile. Los 2 viajes últimos del 38 y del 54 no había muchos homenajes, no había visitas de ella a instituciones, no era tomada en cuenta. La carrera de Gabriela Mistral se forjó afuera y nos llegó tarde a los chilenos, nos llegó con el Nobel, ahí nos dimos cuenta de quién era Gabriela Mistral. En no poder haberla podido invitar a recibir el Premio Nacional de Literatura antes que el Nobel, ¿no? Eso habría sido un motivo para decir en mi país todavía me quieren, me admiran. Y usted sabe que fue todo lo contrario, ¿no? Primero fue el Nobel y después el Premio Nacional de Literatura, que es como para reírse. Te diría que hasta el Nobel existe como un poco de rechazo a su figura, no se le deja participar mucho de los círculos literarios, o sea, incluso las publicaciones de Gabriela Mistral no están circulando acá, como que la poesía chilena tiene una causa mucho más, tiene una presencia mucho más grande de hombres en general. Todo eso habla de la ceguera nacional y naturalmente la incomprensión con respecto a que ella era dueña de su propio destino y de su libertad. Ella era vista como chilena en todas partes. Nunca negó eso y sin embargo el país que más mal la trataba era su propio país. Y ella desde el Premio Nobel viaja a Estados Unidos, a Washington, y viaja a Nueva York, donde va a dar una charla, donde ella ha sido profesora antes que en la Universidad de Columbia, al Barnard College. Y ahí hay una exalumna, que es Doris Dana, que la escucha. Y se vuelve loca por ella. He aprendido el amor de la nada, dice, apetito del nunca volver, voluntad de quedar con la tierra mano a mano. ¿Y qué más es? Y mudez con mudez. Sí. Despojado de mi propio padre. Sí. Repanado de Jerusalén. Y ella fue su albacea, ella cuidó todos sus
cartas, sus papelitos, todo lo que escribía, sus notas. Fue un ser maravilloso. Yo te diría que Mistral se enamora de la belleza y de la fragilidad en sus parejas. Doris Dana también es una mujer muy elegante, muy bella, muy frágil. Era frágil físicamente, delgadita, flaca, alta pero flaca. Y también es una persona que sufría depresiones, digamos, había que cuidarla. Esta cosa que yo te digo, que esta plasticidad de ella para moverse e ir evolucionando en el tiempo, en su personalidad, en su afectividad, hay momentos que ella se enamora de hombres y otros de mujeres. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. Tengo que volarla. En 1951, Gabriela Mistral recibe un tardío Premio Nacional de Literatura. 3 años después, el presidente Carlos Ibáñez del Campo, quien en su primer mandato le había revocado una pensión de gracia, le extiende una invitación para visitar su país. Gabriela ya está enferma y ante la proximidad de su muerte, regresa por última vez a Chile. Cuando las serpientes evolucionaron, más rápido que muchos peces. Noten la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es por las marcas que deja. Gabriela Mistral vuelve a su tierra. Nunca se había visto un recibimiento que uniera en tal forma el entusiasmo con la emoción incontenible. Invitada como huésped oficial. En su gira por diferentes ciudades del país, la autora residente en Nueva York ha recibido constantes muestras de apoyo y afecto por parte de la ciudadanía, que se ha volcado a saludar su paso por la Plaza de la Intendencia en Valparaíso, el Estadio Nacional, el Palacio de la Moneda y la Universidad de Chile, donde recibió el grado de doctora honoris causa. Luego de todos estos actos en el centro del país, Gabriela Mistral se dirige hacia su natal Valle de Elqui, donde recibirá los homenajes de las autoridades y sus habitantes. Yo era estudiante de la Escuela Normal de La Serena y me pidieron aquí en la escuela de Pisco si podía acompañarlos para hacerle un buen recibimiento a Gabriela. Y fuimos con niñitas de la escuela, yo le enseñé unas rondas de ella, musicalizadas así, pues, y le cantamos rondas a su pasada. Se le hizo una especie de calle. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás. Nosotros somos todas coterráneas acá de Pisco Elqui. Nosotros cantamos Dame la mano. Dame la mano fue la canción. La ronda que cantamos y de la mano. Y además que tan estrecho porque venían tantos guardias, tanta gente, que nosotros como niñas chicas los amontonaban igual que las ovejitas. Y de ahí nomás observábamos y como en ese tiempo había respeto, ahí los quedábamos. De enferma, caminaba muy lento y como cansada. Pero igual se le hizo un gran homenaje aquí, ahí de acuerdo al pueblo, por supuesto. Ahí aquí el claro. De la iglesia. Gabriela pidió vernos a nosotros, conocernos a nosotros. Y entonces fuimos acá a la hostería donde ella estuvo alojada, estaba con Doris Dana, y fue maravilloso, maravilloso, a pesar de que ella estaba decaída, ya enfermita, y siempre con sus ojos luminosos, verdes, preciosos, su sonrisa encantadora, que abrazaba, acariciaba, ¿no? Y sus manos tan lindas, largas, blanquitas, suave. Y fue un encuentro
muy hermoso, muy inolvidable. Era alta, se vestía con esos vestidos grises, polleras largas, ¿no?, que llegaban hasta los tobillos. Era como un personaje majestuoso, ¿eh? Hablaba lento, con una humosa, fumaba bastante. Ese recuerdo tengo, Gabriela constantemente fumando y el humo. En una figura que no sigue las pautas de lo femenino, digamos, de la docilidad, la suavidad e incluso físicamente, que se insiste, ¿verdad?, en que esta Mistral, pobrecita tan fea, cuando si tú la miras no tiene nada de fea, digamos, ¿no? Lo que pasa es que no... O sea, es una mujer que si tú la ves en las fotografías envejece sin pudor, ¿no? Se maquilla, se deja las canas. O sea, cuando tú ves fotografías como de los modelos femeninos de la época, que es altamente producido, diríamos, ¿no? Esta es una mujer que desafía eso también. Sus ojos me impresionaron enormemente, su voz, su sonrisa y todo eso. Y mi hermano estaba por el otro lado, así que nos tenía los dos abrazados. Y porque éramos los hijitos de Isolina, a quien ella amaba profundamente. Ella decía que mi mamá era la sal de acá de Vicuña, la sal de la vida de acá de Vicuña. Y era lo único que le quedaba cuando vine esa vez. Tú eres lo único que me queda. Pero aquí, como tenía sus conocidos también, ella era feliz en este valle. Siempre decía que era feliz en estos cerros. Tener a doña Gabriela con nosotros ahí fue un privilegio, un honor. Y hasta el día de hoy es en mí algo muy importante. Y lo será hasta que me muera. Es pleno invierno en Nueva York. Gabriela no resiste el cáncer de páncreas que la queja y fallece a los 67 años, el 10 de enero de 1957. Esta vez, su pareja, Doris, no la acompaña en el avión que la trae de vuelta a un caluroso Santiago de Chile. Es triste, ¿no?, la llegada de ella sola, porque Doris Dana se niega a acompañarla. El gobierno de Ibáñez, que tenía castigada a Mistral, no ayudó ni en la enfermedad, ni en toda la parte funeraria y todo el acoger también del legado. Doris Dana en ese momento dijo, necesito ayuda para juntar el legado de Mistral y dárselo a ustedes. Las cosas de Mistral tienen que irse a Chile. Le dijeron que no. Entonces ella está enojada, entonces no viene. Mistral llega solita, ¿no? Entonces baja y la viene a recibir este pueblo, el pueblo chileno. La gente asaltó el furgón a la salida de Los Cerrillos para abrirlo y mirarlo. Eso no se sabe. O sea, la gente que tenía ganas de verla. 3 días de constante circulación. Entraba gente de la calle, gente pordioseros entraban a verla. Y tuvieron que decirle a los carabineros y a los guardias que los dejaran entrar, porque los echaban. Y esta es la primera vez que entra a la Universidad de Chile gente sin zapatos, ¿no? ¿Y quién no tiene zapatos? Se trata del deber que tenemos los llamados intelectuales y artistas con respecto a los necesitados, los niños, los pobres, los desvalidos, los derrotados y vencidos de este mundo. La muerte elimina las clases sociales. Yo creo que Mistral era esa mujer excepcional que había logrado salir adelante, que defendía los derechos, era un genio con la poesía,
y que había sido capaz de conquistar el mundo, digamos, y había hecho a Chile famoso, había hecho el bien para Chile. El paso a la catedral, ¿no? Luego este cruce del Mapocho, ¿no? Con esas multitudes que están en la fotografía, ¿no? Rodeándola, los techos llenos de personas, ¿no? Ese reconocimiento por parte de la población alfabeta y analfabeta, diríamos, ¿no? Que es lo que representa el que hayan ingresado estos patipelados a la Universidad de Chile a saludarla también. O lo que describe la prensa que se produjo en torno al velorio como fenómeno popular, las estampitas, ¿verdad? Hoy en día, como a la salida de los conciertos que te venden, las chapitas, el jarrito para tomar. Bueno, con ella se produjo eso también, ¿no? Luego de 3 días de duelo nacional, Gabriela es enterrada en el Cementerio General. Su cuerpo permanece allí por 4 años, mientras se construye su mausoleo en el Valle del Elqui. En 1960, y cumpliendo su último deseo, el viaje de retorno de Gabriela llega a su fin. Lucila Godoy Alcayaga regresa finalmente a su querido pueblo de Monte Grande. Sus restos llegaron aquí el 23 de marzo del 60. El féretro llegó un cuarto para las 5 de la tarde. Entonces mi tía era la encargada de la iglesia. Entonces ella me dijo que por qué no me quedaba yo para que tocara las campanas, que se doblaba, que se soltaba la campana, talán, talán. Y ya, pues le dije, me subí a la torre. Yo la vi cuando la trajeron ya a sepultarla. Nos llevaron de delantal blanco y todas con ramas de flores. Y en ese tiempo fuimos a pie, todo el colegio, porque no había movilización, pues así que fuimos de Pisco a Monte Grande a esperarla cuando ella llegara, cuando ya la traían a sepultar a Monte Grande. Tenía 8 o 9 años, era súper ingenuo. Entonces las emociones las sentíamos. Fue algo majestuoso, lindo. El cerro tenía todas las banderas de todos los países del mundo. Se veía tan lindo, pues estaba lleno, lleno, lleno. Ella conoce todo, sabe todo, habló de todo. Que habría que conocerla más, que tendríamos que leerla. Sentarnos así, en las tardes, en las calles de los pueblos. Sentémonos en la plaza pública, ahí a conversar. No a tomar mate, a conversar sobre Gabriela. Sería lindo eso, ¿eh? Después de muchos años, cuando yo solo sea un montoncito de polvo callado, jugad conmigo, con la tierra de mi corazón y de mis huesos. Si me recoge un albañil, me pondría en un ladrillo y quedaré clavada para siempre en un muro. Y yo odio los nichos quietos. Mejor quiero ser polvo con que jugáis en los caminos del campo.